grabación. Buenas noches, prima. Hoy vamos a entonces a hacer como más orientaciones al manejo de Google Colab para hacer las tareas. Se pretende pues que este sea como una alternativa para entregar tareas y talleres en los cursos de matemáticas y didáctica de la ciencia de datos. Entonces, para eso estamos proponiendo entonces que vas a tu correo institucional, el correo institucional, luego del correo vas a la matriz de puntos, al cuadrado de puntos, y vas a la aplicación Drive, y el profesor debe haberte compartido una carpeta llamada Colab Notebook. Entonces, o de pronto la llamaremos diferente, pero una carpeta que ya haya compartido el profesor donde le pida que ingrese las tareas. Entonces aquí en Colab Notebook van a estar todas las unidades del curso, en el que en este caso está lógica, números reales, álgebra, funciones, límites, derivada, y una sexta, digámosle aquí, una séptima, que sea sobre integración. Y como estamos haciendo sobre reglas de derivación, que es la sección 3.1 del Steward, entonces nos vamos a la unidad de diferenciación, y en la unidad de diferenciación van a estar los nombres de los estudiantes. En este caso tenemos uno solo, es una universidad pobre, entonces un solo estudiante, y aquí entra a la carpetica y está del capítulo 1, del capítulo 3 de Steward, y empieza de la sección 3.1, el 1, bueno, aquí le metemos también el 4. Lo que queremos es como que en cada carpeta quede un ejercicio diferente para que los cuadernos sean como muy chiquiticos, no tengan mucho texto. De hecho, para asociarles una grabación a cada uno que sea también muy corta, lo más corto posible. Aquí vamos a ir al ejercicio, entonces a la carpeta 1, y cuando está en la carpeta 1 crea el cuaderno. Entonces le damos New, More, Google Collaboratory, Create and Share, Create and Share, Create and Share, y ese crear y compartir. Así nos crea un cuaderno Júpiter, y ese cuaderno él lo guarda inmediatamente ahí mismo en esa carpeta. Y como es una carpeta compartida con el profesor, entonces le llega el ejercicio al profesor. Esa es una manera, aunque todavía no lo he resuelto, y es que yo quiero que siempre que el estudiante haga la tarea me comparta a mí solamente como comentario, no como que yo pueda dictar. Y eso para evitar la tentación del profesor de corregir borrando lo que ya el estudiante tenía, para poder que quede el histórico de lo que había antes, para que el estudiante pueda retroalimentarse bien al ver la diferencia entre el comentario del profesor y lo que él hizo. Entonces, bueno, entonces cuando genera el cuaderno lo pone acá, entonces lo pone Her 1, sección 3.1, y pone sin puntos, porque en los archivos el punto lo puede confundirse con la extensión del archivo, que es .ipynb. Entonces 3-1 de la sección 3.1, y el nombre del estudiante, entonces en este caso Campillo García, y así el profesor puede, con el apellido ahí arriba, ya buscarlo en lista, aunque aparecen estudiantes en los que están hasta los dos hermanos estudiando en el mismo salón, entonces aparecen con los dos mismos apellidos, entonces hay que poner hasta el nombre completo. Así me tocó, creo que el semestre pasado, y así me tocó varias veces, que están estudiando los hermanos. Entonces, bueno, el nombre completo para el caso, para que el profesor pueda buscar la lista y ponerle su valoración. Y luego la primera línea del cuaderno debe ser una línea de texto, entonces le pones aquí en más texto y la subes con esta flecha, le pones el título, este sería numeral espacio, ejercicio 1 de la sección 3.1 del Steward,
o del cálculo de Stewart. Entonces buscamos todo del cálculo de Stewart, página 180, página 180, y hasta de pronto hasta sobre qué va a tratar. Pues que este primero habla sobre el número E, entonces en realidad lo que trata, entonces un subtítulo, el número E. Eso también con el ánimo de que el estudiante reflexione sobre, bueno, ese ejercicio que le aporta. Cada ejercicio trata como de aportarle algo que lo enriquece en su aprendizaje. Entonces, el número E tiene que ver en economía, se utiliza en interés compuesto, es un número entre, entre menos 3 y 3. Entonces, bueno, eh, enseguida hacemos como un recorderis de lo que es ese número, siempre hay que recordarlo, o el número de Euler, como lo llaman algunos. Creo que algunos también lo llaman, creo que el número de Neper, tengo que mirar ahorita si es que lo llaman así, creo. Número de Euler, aunque Wikipedia y o sí, constante de Napier. Entonces sí, también es llamado número de Euler o constante de Napier. Es un número que aquí aparece entonces como 2.71, 82, es un número irracional, entonces usted ve que las cifras decimales no tienen repetición y son infinitas. Entonces, recordando que los números irracionales son números reales cuya representación decimal es infinita, no periódica o repetitiva. Entonces usted ve que aquí en las décimas no hay repeticiones. No hay un patrón de 3, 3, 3, 3, 3 o un patrón de 25, 25, 25, 25. No, no hay conjuntos de números que se repitan infinitamente. Nada. Entonces es no periódico, es decir, irracional. Irracional. Es un número irracional bastante importante, entonces uno de esta parte la ponemos dentro del mismo ejercicio porque conviene que el estudiante se ubique muy bien en las cosas. Entonces aquí le pone una línea de texto y le ponemos alguna cosita como referencias, lo que reflexiona en el ejercicio. Entonces aquí le ponemos Wikipedia, todo sobre el número de Euler. A mí me parece muy curioso hacer esto porque en inglés, en los cursos de inglés, la escuela de idiomas los tiene muy estandarizados para toda la universidad. Y entonces ellos piden que uno, todo lo que haga, por ejemplo, como esto de leer en páginas como Wikipedia, sobre todo lo que haga para estudiar, en ese caso inglés, lo debe poner en un portafolio. Entonces el profesor le valora todo lo que usted hace por aprender, todas las páginas que visita, ejercicios, talleres, lecturas, entonces, y todo eso va entonces en un portafolio. ¿Eso ya le ha tocado a su prima? No. Claro que usted pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas y el programa de inglés de ellos. No sé si todavía está sumado o adscrito al programa de inglés de toda la universidad dado por la Escuela de Idiomas. Entonces, después del número E, ponemos otra línea de texto para el enunciado del ejercicio. Entonces me dicen que es un número, un punto 1, y que tiene A. Entonces aquí le ponemos A punto y B punto, y B punto, A y B. Entonces, el enunciado dice, vamos aquí al visor, que ¿cómo se define el número E? Como primera pregunta, ¿cómo se define el número E? Entonces, eso se ve en la teoría. Es, aquí le ponemos cómo se define el número E. Entonces lo delimitamos entre signos de dólar y así ya nos queda con esta tipografía toda bonita L. Esa es la primera pregunta, aunque esa va es en A, control X. Aquí les quitamos y aquí. ¿Cómo se define el número E? Y la segunda pregunta es, pues use la calculadora para estimar los valores de los límites.
de los siguientes límites. Entonces, use la calculadora para estimar los valores de los siguientes límites. Estamos trabajando ahora en Google Colab, entonces vamos acá. Entonces, use la calculadora para estimar los siguientes límites. Entonces lo ponemos como está lo ponemos en doble símbolo de dólar porque es una fórmula centrada, backslash lim cuando es límites, guión bajo para subíndices, llaves para delimitar el subíndice, y aquí ya la expresión que por lo regular es un cociente que es 2.7 a la h menos 1 sobre h. 2.7 a la h menos 1 sobre h. Entonces frac, porque es una fracción, 2.7 a la h, entonces acento circunflejo, y eso es con algr, la tecla que está al lado derecho de la ñ, delimita para el exponente, y a la h menos 1 sobre h. Y eso es el límite cuando el límite a medida que h tiende a 0. Entonces 2.7 a la h menos 1 sobre h cuando h tiende a 0. Entonces aquí le ponemos cuando h en el subíndice, cuando h tiende a 0. Entonces así, mira cómo queda la fracción de bonita. Aquí tenemos una cosita que nos quedó roja, pero debe ser porque no le gusta este espacio o este otro, o porque todo lo demás está bien. Lo copió bien aquí, la edición quedó perfecta. Y eso se lee el límite cuando h tiende a 0 de 2.7 la h menos 1 sobre h. El límite cuando h tiende a 0 de 2.7 a la h menos 1 sobre h. Leamos lo primito también otra vez. Trimita. ¿Se le cortó? ¿Qué me dijo? Sí, Me que paré un momento. así que leerlo que está esta expresión leerla, practicar la lectura, de que yo se la leía como el límite cuando h tiende a 0 Así cuando h tiende a 0. de 2.7 a la h menos 1 sobre h. Leamos la completa, por favor. Ok, el límite cuando h tiende a 0, 2.7 menos 1 sobre h. Y el otro es el límite Ah, cuando h dos, tiende a 0. sí, de 2.7 a la h. Es que no alcancé a ver. Sí, 2.7 a la h. Vamos a ver si le pongo aquí más tamaño. Aquí creo que le puedo poner 125. Vamos a ver. 125. Bueno, pongámosle 150. Entonces el límite cuando h tiende a 0 de 2.7 a la h menos 1 sobre h. Menos 1 sobre h. Y el Y el otro es otro muy es el límite parecido. cuando h tiende a 0, de 2.8 a la h menos 1 sobre h. Y redondéelos hasta dos decimales y que puede concluir acerca de. Entonces así, control C. Entonces aquí le ponemos, volvemos otra vez a Firefox, vamos al cuaderno Google Colab, y el otro, bueno, las preguntas, control V, redondeos hasta dos cifras decimales, que puede concluir acerca de h. Esa sería la otra actividad que debía hacer. Entonces lo separo con sangría. Entonces separo mucho como lo que hay que hacer por aparte. Y entonces el otro límite pues le dejamos un espacio QQAD, un espacio larguito, entonces con el código QQAD para que deje un espacio larguito. Como el otro límite se parece, simplemente copio y ya simplemente cambio el 2.7 por 2.8. 2.7 y 2.8 son números racionales o irracionales. 2.7 y 2.8 son números racionales o Son irracionales. racionales. ¿Por qué? Porque tienen decimal finita. Porque muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, prima. Aquí le doy, si yo escribo QQuad y otra vez QQuad, me deja un espacio más grande. Me lo duplica, entonces así quedan este límite
Entonces, lo que quiere decir, lo que esperamos que nos dé, es que ese límite va a dar e y el otro límite también. Entonces, como para decir de que un número irracional se puede aproximar a través de números racionales, porque eh, los números que está utilizando para aproximarlo son racionales. 2.7 es racional, 1 es racional, y cuando tiende h a 0 lo hace, por ejemplo, a través de números racionales como .1, .01, .0001, que todos son números racionales por la misma razón que usted me dijo. Entonces, una de las conclusiones va a ser como ver que efectivamente el número e, que es irracional, se deja aproximar a través de números racionales. Entonces, como alguien de naturaleza irracional, es decir, de expresión decimal infinita no periódica, se deja aproximar a través de números racionales, es decir, de fracciones, de números de representación decimal finita. Entonces, bueno, entonces vamos a hacerlo. Entonces, hasta aquí ya pusimos el enunciado, y ahora para hacer el ejercicio, ¿cómo se define el número e? Pues una manera, eso se lo puede preguntar, por ejemplo, a ChatGPT. Entonces bueno, pues entonces, si le pregunta a ChatGPT, le dice, o busca en el texto. Entonces, por lo general es buscar en el texto. Entonces, usted dice, ¿cómo se define matemáticamente el número de Euler E? Para que él no sepa cuál es, qué es en matemáticas. Entonces, como que en ChatGPT va a necesitar que, muy probablemente, a veces no, pero yo para asegurar le digo en matemáticas, y el número de Euler, que se denota con E, o para que él no vaya a fallar, no me vaya a dar una respuesta por allá quién sabe qué. Y aquí bajamos y él dice que él se define como un límite. El límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x a la x. Entonces él nos entrega esa definición, la definición de e como un límite. Entonces matemáticamente él se define como un límite y nos da todo esto. Y es muy bueno leerlo. Entonces copiamos lo que él nos da y lo traemos a el cuaderno Google Colab, y vemos otras propiedades bonitas. Entonces aquí le decimos pares en la línea, le das una línea de texto, ahora ya aquí dices solución del ejercicio, y aquí en A punto, en el primer punto, pega lo que ChatGPT le dio o en lo que buscó en el libro, y lo leemos. El número de Euler E se define matemáticamente como el límite de una función exponencial, de la función exponencial a la x, cuando x tiende a infinito. Es decir, este e lo vamos a poner delimitado en doble signo de dólar para que nos quede como forma LaTeX, y aquí le vamos a escribir la flecha. Entonces, la flecha, ¿cómo es? Con tú, como la preposición a. Eso es una manera de hacer una flechita simple. Este límite le ponemos guión bajo, entonces le ponemos el guión bajo para poder que tenga subíndice, el guión bajo para que tenga subíndice, y este infinito lo ponemos con infinity de infinito, y así nos vea como nos va apareciendo al lado derecho. Y esto le ponemos este paréntesis, le ponemos left para que no nos quede marranero, y después este otro paréntesis right, o sea, paréntesis derecho y paréntesis izquierdo y paréntesis derecho. Y este lo vamos a escribir como frac, numerador es el 1 y denominador es x. Entonces, así me queda como lo va quedando aquí. Y bueno, vamos a ver. Y este lim lo pones backslash lim y borramos lo otro. Así él mejora la cosita. Y el delimitador para el subíndice debe ser llaves en lenguaje LaTeX. Que ahora sí nos lo deja bonito y se lee. El límite cuando x tiende a infinito, o sea, el límite cuando x tiende a ser muy grande, o a medida que x tiende a ser muy grande, de esta potencia de exponente x, en el que la base es 1 más 1 sobre x.
Entonces, esta función, a medida que x se hace muy grande, tiende a e, es lo que nos quiere decir. Que esta función, 1 más 1 sobre x a la x, esa función se aproxima a e, a 2.71, 82 y demás puntos suspensivos, a medida que x se hace grande. Entonces, a medida que x se hace grande, eso es lo que nos quiere decir. Esta definición implica que el número de Euler es un valor único tal que la función exponencial e a la x, aquí lo vamos a delimitar entre signos de dólar y el exponente delimitado entre llaves, crece a una tasa igual a su propio valor en cualquier número x. Entonces aquí también delimitamos entre signo de dólar, y es un número irracional y tiene aproximación decimal de aproximadamente, aquí lo vamos a poner 2.71, 82, 81 y sigue. El número de Euler tiene muchas propiedades interesantes y se encuentra involucrado en una amplia variedad de áreas en matemáticas, como en el cálculo diferencial e integral, la teoría de números, la probabilidad, la estadística, entre otros, y también es fundamental en el estudio de funciones exponenciales y logarítmicas. Una de las formas más comunes de utilizar el número de Euler es en la función exponencial. Entonces, resulta que la función exponencial e a la x, y aquí delimito el exponente entre llaves, se puede escribir como una suma así, como 1 más x2 sobre 2 factorial, más x3 sobre 3 factorial, más x4 sobre 4 factorial, y así sucesivamente. Entonces es una manera de expresar a la función exponencial que tiene mucho que ver con crecimientos poblacionales, entre otras cosas, donde x es un número real y n factorial representa el factorial de n, y el producto de todo, y el factorial de n, que es el producto de todos los enteros positivos desde 1 hasta n. Esta serie infinita es convergente para cualquier valor de x, lo que significa que la suma de todos los términos de la serie converge a un valor finito para cualquier valor de x. Es que cuando están diciendo que aquí hay una suma en el que están diciendo más puntos suspensivos, es decir, que la suma tiene infinitos sumandos, es curioso que una suma que tiene infinitos sumandos tenga como resultado algo finito. Entonces es algo muy bonito de que una suma infinita de finito, una suma infinita de finito. El número de Euler es una constante fundamental en matemáticas y se utiliza ampliamente en diversas aplicaciones, desde cálculos científicos y financieros, aquí viene la parte que te interesa, desde cálculos científicos y financieros hasta problemas teóricos y abstractos en matemáticas puras. Y ya con eso hizo la primera parte. Mira qué tan bonito. Esa es la primera. Y ahora seguimos con B. Entonces de pronto, a mí no me gusta que quede en una sola línea. Entonces uno dice, se señala esta y le dice, dame otra línea de texto, y en la nueva línea de texto pongo la segunda parte del ejercicio. Que no me gusta que todo quede en una sola línea del cuaderno Júpiter. Es muy maluco porque dificulta ciertos problemas, ciertas cositas para como las revisiones, la edición. Entonces que las líneas del cuaderno deben de tener poquito contenido. Y entonces ya la otra es calcular esos límites. Entonces para calcular esos límites, uno por los límites lo hace de manera numérica, y así se lo van a mostrar en la universidad. Entonces vamos a hacer una tablita para estimar el primer límite. Entonces aquí vamos a estimar ese primer límite. Entonces cogemos todo y decimos estimemos numéricamente el primer límite. Entonces, y solamente pega uno solo. Entonces, control V. Entonces, y borra el segundo. Entonces, borra todo el segundo, porque va a calcular solamente el primero. Entonces, queda solamente el primero. Es decir, va a estimar el límite cuando h tiende a ser pequeño, de este cociente. El límite cuando h tiende a ser pequeño de este cociente. ¿Sí? Entonces vamos a ver, lo que está analizando es qué pasa con el cociente a medida que h tiende a ser pequeño.
a medida que h tiende a ser pequeño. Entonces, para hacer eso, uno lo hacen así numéricamente, y numéricamente es, crea un conjunto de números que se están acercando a cero. Entonces, ¿cómo los creamos? Entonces, en una línea de código, import numpy as np para cálculo numérico y crea una lista de números que tiendan a cero. Entonces, primero una lista de números que tiendan a cero pero que sean positivos. Entonces la puedo llamar lista números que tienden a cero, que tienden a cero, igual a, y le pone np.array. Esa es una función, la función array de NumPy, entonces por eso va entre paréntesis, y le pone una lista de Python con números que tienden a cero, y lo pone, por ejemplo, eso lo puede poner uno como 1. ¿Cómo me acerco más a 0? 0.1. ¿Cómo me acerco más a 0? 0.01. ¿Cómo me acerco más a 0? 0.001. ¿Y cómo me acerco más? 0.0001. Entonces me acerco con 1, luego con una décima de 1, luego con una centésima de 1, luego con una milésima, luego con una 10 milésima. Entonces me voy acercando a 1. Entonces esa es la lista de números h. De pronto, si uno quiere poner como para que se acuerde que es que esos son los h, los que se están acercando a 0, pues simplemente le pone h. Y como son a través de números positivos, lo pone h tendiendo a 0 por derecha, entonces le pone derecha. Entonces h derecha, por ejemplo. Porque se está acercando a 0 por derecha. Yo me puedo acercar también a 0 por izquierda. Entonces empezar en -1, luego en -0.1, luego en -0.01. Entonces ahí me estoy acercando por la izquierda a 0. ¿Me hago entender, prima? Sí. Eso, entonces ahora sí, cuando tiene esos valores, ya ahora definimos una función. Te vamos a definir una función f, función de h, de la variable h. Mire que esta es una expresión, este cociente es una función que tiene h en el exponente, en el numerador, y h en el denominador. Entonces ese cociente es una función de h, depende de h. Entonces pone 2 puntos y le dice que return. ¿Y qué es lo que tiene que retornar? Como eso es un cociente, paréntesis slash h. Entonces cuando usted va a escribir a una línea, como se escribe en Python, cuando usted tiene un cociente en el que aquí está 2 líneas y arriba hay una diferencia, entonces debes de poner paréntesis para el numerador. Entonces así escribes 2.7 y en Python es poner, elevar, es doble asterisco a la h, -1, entonces así escribió 2.7 la h menos 1 sobre h. Entonces así ya quedó definida la función, y cuando define la función, luego calcula los cocientes. Entonces los cocientes van a ser pues simplemente f evaluado en los h por derecha. Entonces yo cojo y evalúo, y así la función me va a decir cuánto da el cociente cuando h es 1, cuánto da el cociente cuando h es 0.1, cuánto da el cociente cuando h es 0.01, cuánto da el cociente cuando h es 0.001, y cuánto da el cociente cuando h sea 0.001. Y así uno va viendo esos cocientes a qué número se van acercando. Entonces yo le voy a escribir cociente para que me los imprima y le pongo a que lo calcule. Él se demora, en la primera vez que corra un cuaderno Google Colab, se demora un ratico. Y aquí dice cociente no está definido, entonces debe ser que es que aquí puse cocientes, así. Entonces si lo puso en plural en el 1, tiene que seguirlo llamando en plural en el otro. Y mire que así ya dije, vea, el primer cociente es 1,7, el segundo es 1.0, luego 0.99, luego 0.99, luego 0.9933.
Entonces usted ve que como que eso está bajando de 1,7 a 1,0, a 0,99, a 0,99. Y usted puede seguir viendo a ver hacia dónde más si se acerca más a cero. Entonces sigue 0,401 y 0,5 ceros, 1, 2, 3, 4, 5 ceros, 1 y 0,6 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros y 1 no. Y así otra vez le dice, deme más aproximaciones a ver. Entonces él dice, vea, la primera es 1,7, el segundo cociente es 1,044, luego 0,99, 0,99, 0,9933, 0,9932, 0,993257, 0,993251. Es uno como que eso está atendiendo, es como un número muy curioso, sí, porque también es como que otro número irracional. Qué curioso, ¿cierto? Yo quería que hubiera sido E, pero no. Está tendiendo. ¿Será que tiendes a 1 sobre E? Vamos a ver si yo voy a ponerle en una nueva línea de código. Le digo, calcule 1 dividido E, es decir, el recíproco de E. Pero para traer el número de Euler le digo np.e. Entonces así, él le dice que eso da a 0,36. Entonces no me dio este mismo. Bueno, ¿qué será entonces? ¿Qué más? Como algo conocido, pues no, pues, tiende a ese número. Qué curioso. Yo hubiera esperado otro número más bonito, pero me acerqué muchísimo a hacer, hubiera como otro número más bonito, como más diciente. De pronto, para que no nos quedemos con ese sinsabor, porque hay veces que como que no encontrarle significado al resultado científico, usted llega y le copia este y en una nueva línea se acuerda cómo definieron a Euler y dice, pues a Euler entonces pone por ejemplo la nueva función, la función g de h. Pero allá está es cuando x, entonces la variable independiente de x, y definieron que era que Euler era el límite de 1 más 1 sobre x a la x. Entonces a la x, entonces ponemos doble asterisco x. Entonces tenemos una función g de x que es 1 menos a, en realidad era más, pero espérate, era con menos, sí, es con menos. Como nos lo pusieron es con menos, así. Entonces, ya en la de Euler nos dijeron que Euler se aproximaba era con 1 más 1 sobre x a la x, con esta función. Y que el límite cuando x tiende a infinito de este cociente, de esta potencia, era e. El límite cuando x tiende a infinito de esta potencia era e. Entonces acá llega y usted le dice, entonces yo quiero es que x tienda a infinito. Entonces cojo x y cojo números que tiendan a infinito. Entonces números que tiendan a infinito, entonces empiezo en 1, luego en 10, luego en 100, luego en 1000, luego en 10.000, luego en 100.000, luego en 1.000.000, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Entonces así estoy tendiendo a infinito. Entonces las x están tendiendo a infinito. Eso quiere decir lo que pusieron allá. Ese símbolo que aparece acá. Eso significa x tiende a infinito. O sea, x tiende a ser muy grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando x tiende a ser muy grande con este cociente? Pues dice que tiende a e. Entonces vamos a decirle, bueno, entonces muéstreme los que van a dar las potencias, en este caso, ya las potencias. Entonces le decimos acá, y aquí lo llamamos mejor potencias. Entonces mejor la llamemos la potencia, porque ya es la potencia de una suma. Entonces, potencias. Recuerda que una potencia es el conjunto, esa expresión que tiene base y exponente. Entonces, potencias. Entonces ahora lo pongo acá al cálculo y mire que me dice, la primera potencia de 2, 2.59, 2.7, 2.71, 2.7181, 2.7182, 2.7182, 80. Entonces mira que sí está tendiendo a E.
Porque acordate que era 2.71, 82, 81. Entonces mire que a medida que estos números tienden a ser muy grandes, esta potencia tiende a 2.71. Empieza en 2 y termina en 2.71, 82. Si quiere más, que se aproxime más, entonces le da números más grandes. Entonces ya le pone bueno, 1.000 millones, por ejemplo. Mira esa belleza. Entonces ya lo pongo que lo corre, ya con 1.000 millones, el último, mira que ya es 2.7182, casi el 81. Entonces póngale otros 3 ceros ahí. Entonces, pongámosle 1.000.000 de millones, o sea, 1 billón. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí tenemos 1.000.000 de millones. Es 1 billón. Entonces mire que en ese sí da 2.71. Ay, mira, se perdió. Eso también tienen los computadores, que como que a veces su capacidad como que antes debería dar más cercano, y antes como que perdió, como que divergió. Debería antes ya quedar más cercano a este. Pero cosas como limitantes de los computadores en ese caso. Pero entonces se entiende el razonamiento de aproximar numéricamente. Sí. Entonces eso es lo que le piden que haga en ese punto para estimar ese límite. Bueno, creo que si se me ocurre es por ese lado. Sí, por ese lado yo. ¿Qué más podrían haberle hecho? Hacerlo numéricamente. Aunque no me dijeron que lo hiciera numéricamente. Aunque eso se puede hacer también gráficamente. Entonces, gráficamente también lo podemos hacer, y se necesita que el estudiante lo haga para comprender todo el concepto del límite. Y aquí viene lo de que el primo le decía de aprender. Entonces uno dice, sí, después de que usted, este de Euler, lo calcule así, le traemos import matplotlib.pyplot pyplot as plt, y le dice grafique. Entonces llamo a plt.plot, plot es trazar, y le digo que trace o skater, con lo que yo le decía de que quiero es un skater, un diagrama de puntos, skater, o un diagrama de puntos, un diagrama de dispersión. Eso lo va a ver mucho en economía, lo vas a ver, pero como el pan para el desayuno, ya de hecho los ha visto o no, los skater o diagramas de dispersión o diagramas de puntos. No, todavía no. Todavía no. Y quiero que grafique a los X derecha contra los G de X derecha, de X, o contra las potencias, pongámosle así, contra las potencias. Entonces que grafique a ver cómo a las potencias a dónde están tendiendo cuando X tiende a infinito. Entonces le decimos que grafique, y él va mostrando acá unos puntos. Entonces él va mostrando, bueno, esos punticos. Entonces empieza en 2, luego aparece en 2. Es que mira como los puse en notación exponencial aquí. 1 por e a la 12. Entonces aquí le pone, los puntos no quedan como muy regaditos, eso se puede como mejorar. Sí, como de pronto porque quitémosle estos para que no se quede así tan regado, él no pida hacer esa notación exponencial tan tesa. Entonces no le pongamos las super más grandes, sino nada más 2, 4, 6 numeritos. Entonces ahora sí, y le decimos que grafique. Bueno, pues no cambió muchísimo. Entonces mira, y siguió con notación exponencial en el eje horizontal de 1e a la 12. ¿Esta notación exponencial no te molesta? 1e 12. No. Está bien, la comprendo. Entonces mire que Sí, así sí. está mostrando que los puntos empiezan en 2, luego en 2.6, luego en 2.71. Entonces mira que en realidad 2 puntos, aunque yo hubiera querido que hubieran escalado mejor, aunque eso se puede mejorar el gráfico para que no queden mejor. De todas maneras quitar de pronto los voy a poner, a ponerlo mejor, 10, 20, 30 y 40, a que me muestre como vamos a ver si me muestra como un comportamiento más bonito.
Entonces aquí le digo que grafique. Ah, sí, míralo aquí. Entonces vea que aquí ya dice, ah, sí, empiezo en 2. En 2. Luego pasa a 2.6. Luego sube un poquito más a 2. Tendiendo a 2.7. Luego a 2. Tendiendo más. Luego creciendo más. Y siempre se está acercando a 2.7. Entonces queriendo decir que se está acercando a un número que es E, porque E es prácticamente 2.71. Para leerlo mejor le pone también la grilla o cuadrícula con plt.breadth y termina con paréntesis, que es un método, y así él le grafica con cuadrícula para leerla con mayor facilidad. Y para que sumen las centésimas, bueno, eso todavía se puede mejorar más, pero al menos como que pueda ver eso, que es lo que está pasando. En el eje vertical son las potencias, en el eje horizontal son los x. Entonces acercarse a infinito es crecer mucho. Bueno, entonces aquí ya falta para este punto terminar con las conclusiones. Entonces, como habíamos calculado y nos dio que cuando tendemos a 0 por derecha, esto tiende a 0.99. Bueno, también tenemos que ponerle y cómo cuando me acerco a 0 pero por izquierda. Entonces yo le puedo poner h por izquierda. Entonces yo le puedo poner aquí h por izquierda. Entonces, bueno, pues simplemente copio esta parte, control C, y la pongo h, y ahora ya la llamo es izquierda, y ya digo, pero por izquierda empiezo no en 1, sino en menos 1, luego en menos punto 1, aquí, luego en menos punto 1, luego en menos punto 0,1. Entonces ya estoy más cercano a 0, pero a través de números negativos. Aquí menos, aquí menos. Entonces simplemente le cambio los signos. Menos, y aquí menos. Entonces simplemente le cambio los signos a las componentes, y eso es acercarme a 0 por izquierda. Y ahora sí, ya le digo, bueno, cocientes por derecha y cocientes por izquierda. Entonces los cocientes por izquierda es f de h por izquierda. Aquí izquierda, h por izquierda. Él me lo completa. Entonces ahora sí le digo que me muestre los cocientes por derecha, coma, bueno, mejor hagámoslo eso en otra línea. Bueno, creo que este no corta así. Bueno, entonces control más, ya va a decir print, imprima los cocientes por derecha, y print, imprima los cocientes por izquierda. Cocientes por izquierda. Entonces aquí, entonces mire que los cocientes por derecha, que son los primeros, tienden a 0.99, y los por izquierda tienden a 0.99, queriendo decir que por izquierda y por derecha los cocientes tienden al mismo número. Entonces el límite existe y es único, tienden al mismo número. Mire que entonces por derecha empiezan 1,7 y terminan 0.9, y por izquierda empiezan 0.62 y terminan 0.9. Entonces los límites laterales son iguales, tienden al mismo número. ¿Sí? ¿Me hago entender, primita? Sí. Y ya para el otro límite, entonces usted dice ahora, estimémoselo. Bueno, saca la conclusión. Entonces la conclusión, entonces le da una línea de texto más texto. Entonces escribe la conclusión. Podemos poner con título de menor categoría, entonces con 3 numerales. Conclusión. Entonces
eso está tendiendo a punto 932. Mire que se está definiendo a punto 932. Mire que es punto 9, punto 9927, punto 9932, punto 932, punto 932, punto 9325. O sea que en realidad tiende es como a punto 9325. Entonces, dice conclusión, sobre la expresión que le entregaron, escribe que este límite, es, lo escribe acá, puedo escribirlo también así, esa conclusión, de manera simbólica, entre signos de dólar, control V, que ese límite es 0.99325, o sea que tiende más o menos ahí. Entonces, como pues una aproximación, le dice aprox, para que no es igual, pero es aproximadamente, tiende a eso. ¿Me hago entender ahí, primita? Sí. Y ahora para la segunda, entonces para la segunda usted llega y pone una línea de código y copia todo esto mismo para que no lo tenga que volver a hacer, control C, y simplemente cambia la función, y la función ya es, la llamamos, es una segunda función, la llamamos función G, y ya no es 2.7 sino 2.8, y todo es igual, cocientes derecha, cocientes izquierda, entonces ya es no con la función F sino con la función G, y ya le dice que imprime, entonces ya él otra vez aquí no los hace, y mire que ya dice que eso tiende a 1.0296, y mira, por izquierda y por derecha tiende a 1.0296. Ahí. ¿Cómo la ves? Entonces pone la conclusión, entonces aquí copia esta parte, control C, y aquí le ponemos una nueva línea de texto, pone la conclusión, y ya este es el límite cuando h tiende a 0, ya es de 2.8 a la h menos 1 sobre h, y ya pone que eso ya tiende a 1.0296, 1.0296, que es la que más se repite. Mira, 1.0296, 1, 1.0296, 1, sí, 1.0296, 1 es la que más se repite, y arriba también, a ver, miremos, 1.0296, 2, 1.0296, 1, 1.0296, 1, y después como que es con 9 también. Bueno, entonces allá aproximadamente ya tiene todas las conclusiones. ¿Qué ve usted con los límites? Cuando era 2.7, el cuando era 2.7 tendría a 0.99, y cuando era 2.8 tendría a 1.02. Pues yo no le veo como nada, como alguna conclusión a eso, no le veo como que querrían mostrar, quién sabe. Miremos la respuesta del texto también. Entonces miramos en el texto de Stewart dónde están las respuestas. Entonces vamos acá. Entonces, bueno, le decimos nueva ventana. Ya ayer aprendí que ventana nueva. Entonces Stewart, y me voy a por acá donde están las respuestas, apéndice, referencias, índice analítico, miremos a ver aquí, ¿será que sí? ¿En dónde estarán las respuestas? Abramos esto un poquitico más. Las respuestas están ahí abajito, ¿no? Ahí abajito Mira, de cada... capítulo 11, seguro. Capítulo 3, vean aquí, respuestas a la verificación de conceptos. Es que hay unos que lo tienen ahí abajito, unos ejercicios, según lo que... Sí, la profesora Lina Grajales era ahí mismo después de la enunciación de los En los ejercicios, no, pero acá también, o sería en el libro de precálculo entonces. ¿Acá está? ¿Alguno de los dos? No recuerdo cuál de los dos, mire. Mírelo Sí. ahí, usted no lo tiene abierto. Ese en estos momentos no. Y no se podría como abrir, primita, a ver si... Sí, ya lo voy a buscar. Pues había que tenerlo en la misma carpeta ahí, pues, en la carpeta referentes, por favor. Parimos así, esos que echan cantaleta, mijo. Entonces, a ver, entonces,
respuesta a la verificación de ejercicios. Vamos a ver aquí. Entonces, respuestas. Esa es la sección 3.1. Sí, yo creo que sí. Era la 3.1. A la verificación de conceptos. Pero esto es respuesta a la verificación de conceptos. ¿Será que es que en la 3.1 lo que usted decía? Entonces si yo voy a la 3.2, después de la... No, es que ahí después de la 3.1 de la anunciación no están las respuestas. O sea que esa 3.1 termina la anunciación de los ejercicios y no están las respuestas. Entonces, ¿dónde están las respuestas en este libro? Qué raro, ¿cierto? Porque estas son respuestas a la verificación de conceptos, no a los ejercicios. Álgebra, geometría, trigonometría, funciones especiales, reglas de derivación, apéndice, respuestas a los ejercicios con número impar. Ah, es que es por acá, mira. Bendito. Las tenía bien escondidas. Y Ave María. Entonces 3.1, por aquí va la 3.1, por aquí. 3.1, entonces me dice, E es el número que es el límite, bueno, de E a la H menos 1 sobre, oiga, no, ve qué curioso eso. Eso está muy raro. Mira eso que es que, voy a ponerle aquí más tamaño. Y aquí cierro esto un poquitico. Entonces, esto aquí. 3.1, entonces dice, la E es un número tal que el límite cuando h tiende a 0 de a la h menos 1 sobre h es 1. Bueno, pues esa definición a mí no me gusta. De más que es que está en el libro así, a mí me parece horrenda. No me parece, me parece horrible. De pronto ya le va a gustar esta que yo puse, bueno, que nos dio ChatGPT, porque eso tiene que ver con interés compuesto, entonces se lo van a mostrar. Entonces, en cambio esta, en mi vida la había visto. Bueno, y aquí mira que lo que está diciendo, que uno de esos límites es 0.99 y el otro es 1.03, de tal manera que queda entre 2.7 y 2.8. Bueno, pero ¿qué es lo que quiere decir ahí? Bueno, pero lo de 0.99 nos dio y lo de 1.07 nos dio. Ya aquí está hablando de que es un número entre 2.7 y 2.8. Sí. Y bueno, ¿será que era otra pregunta que había ahí y nosotros no la vimos? Ahora otra No pregunta. creo. A ver, yo veo. Aquí yo, ¿por qué? Así. Ve, qué raro. No, ¿qué es esto, por Dios? Espérate, yo miro aquí. Me voy a la sección 3.1. Había otro ejercicio ahí, yo no creo. A ver, yo veo aquí. Bueno, y también es bueno para que le facilite las cosas si imprime todo. ¿Qué puede concluir? Bueno, ¿qué puede concluir acerca de? Yo pensé que era concluir acerca de estos límites. No me acordé de leer bien. Que dice, ¿qué puede concluir acerca de? Pues sí, que es un número entre esos dos números racionales. Es un número, antes me parece una cosa, es que yo no había leído bien. Eso también le pasa a uno mucho en los exámenes, que usted no lee bien y responde lo que no es, y ahí motán se la cobran. Entonces, que la pregunta era ¿qué puede concluir acerca de ahí está bien. Entonces ya uno aquí escribe una línea de texto y podemos decir, puedo decir que, bueno, pues un estudiante, como eso es una pregunta abierta, puede decir, es un número entonces para decir entre, le pone el símbolo menor entre 2 y 3, y eso es verdad, y se lo tiene que poner bueno, porque pues es una pregunta abierta. Entonces eso está bien, es un número que está entre 2 y 3, entre dos enteros, sí, pero más precisamente es un número entre. Entonces escribe 2.7 menor que y él es menor que.
2.8. Entonces que el número b, que es irracional, es un número entre los racionales 2.7 y 2.8. Porque él es 2.71 y 2.71 es menor que 2.8. Y 2.71 es mayor que 2.7. ¿Me hago entender, prima? Sí. Y eso también la pone a entrenar, y a mí también, de que en un examen vuelva y lea la pregunta y vea a ver si sí respondió lo que le preguntaron. Entonces, porque mira que yo ya estaba pensando que era sobre otra cosa. Bueno, entonces ahí termina la grabación, vamos a ponerla aquí, de este ejercicio. No olviden, pues, suscribirse a mi canal. Eh, bueno, entonces aquí, de tener